Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, humanidad digital. Humanidad digital. Así es, ya estamos aquí en Digital Humanity, Humanidad Digital. Soy Bala Mendoza. ¿Qué tal, Rodrigo Bernardino? Una semana más y las cosas se están poniendo bastante interesantes con el gobierno de Estados Unidos, con los aranceles y con el asesor Elon Musk que está haciendo pedazos a todo, ¿no? Está llevando Sí, a todo claro. Todo lo funcionar que le estorbe, ¿no? Todo lo que le estorba a sus planes maquiavélicos. Entonces, y sumando enemigos, ¿no? sí, También, claro. este, Claro, por cada supuesto. decisión que toma para su beneficio, es- se lleva a algunos otros entre las patas. Sí, claro. Sí, no, es que justo salieron varias cosas. Por eso es que me acordé que teníamos esto. Entonces, es que, Yo creo, de segunda. ¿eh? Es como de la segunda temporada, ¿no? Ya no me Sí, acordaba. es la Ya. segunda temporada, es correcto. Estaba por ahí. Noticias de la semana, o sea, por donde empezamos, hay avances en computación cuántica, noticias de los nuevos oligarcas, porque pues está Musk, pero también está Zuckerberg, futuro del trabajo, agentes de inteligencia artificial. Ay. ¿Por dónde empezamos? A ver, déjame empezar por una noticia de México. Una noticia que no alcanzó a entrar en el episodio pasado porque, pues porque grabamos los jueves, salió el jueves y ya no alcancé a investigar como me hubiera gustado. Y es una, una nota que viene a darnos un poco de ilusión a los mexicanos y seguramente mucha risa a todos los demás, que es que se anuncia que en México va a haber un Centro Nacional de Diseño de Semiconductores de nombre Kutsari, que significa arena en purépecha. Está Y, bonito el nombre. perdón, Está muy bonito el nombre. sí, 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 sí. Y la idea es empezar a producir chips. Esto de empezar a producir chips, perdón, es pues básicamente tratar de entrar al mercado, al negocio tan grande que es de los chips, que en algún momento pues seguramente va a empezar ahí la batalla y la pelea por ver quién produce y quién tiene los chips ideales para la inteligencia artificial. Nada más como contexto, recordemos que los chips pues los diseñan en Estados Unidos, los crean en Taiwán y los ensamblan en otros países, que incluso México es alguno de ellos, que ensambla estos chips. Y pues aquí hay una batalla bastante interesante, ya que Nvidia es el que tiene los chips de más alta tecnología. Sus diseños están básicamente enfocados a la inteligencia artificial, entre también tienen chips de gráficos, pero lo que más ahora sí que lo que ahorita les está dejando más dinero, pues son los chips de inteligencia artificial, porque se está invirtiendo demasiado en centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos, en China y bueno, ya se anunció que también en Europa, específicamente en Francia y España. Entonces, pues México dice, no nos queremos quedar atrás y queremos entrarle a esta batalla por los chips, pero pues, aunque la verdad es que está bien. Por un lado decimos, bueno, a lo mejor no vamos a llegar a ningún lado, a lo mejor no vamos a llegar a producir un chip del nivel de Nvidia, un chip del nivel de Intel, AMD, pero pues por algo se empieza, ¿no? El problema que yo le veo aquí es que no hay detalles, no hay información. Lo único que, por más que le investigué, descargué la presentación y anduve ahí indagando, este, lo dividieron en tres etapas, que es la primera etapa de diseño y esperan tener esta etapa de diseño
de aquí al 2027. Estamos hablando ya de 2 años que tienen para entrar a diseñar chips. Y luego viene una segunda etapa que es fabricar estos chips. Una vez que los diseñan, los tienen que fabricar. Y esta etapa comprende del 2026, o sea, del año que entra, al 2029. Y luego viene ya una tercera etapa, que es la de ensamble, que se espera que ya los tengan antes del 2030. Miren, ya si logramos la primera y la segunda, la tercera sale de volada, ¿no? Ya ensamblar. No se espera tener el nivel de diseño o el nivel de potencia de los procesadores ahorita de la más reciente generación. Se planea de 12 nanómetros. Nada más para que tengan una idea, los 12 nanómetros pues, es una tecnología del 2018, pero eso es a lo que se pretende. No está mal, porque si no fabricamos nada, pues ya tener o llegar a ser una tecnología del 2018, pues seguramente nos servirá para poner en Smart TVs o en algunos otros dispositivos, porque los chips, pues no nada más son para computadoras, ¿no? Son Claro, en muchos componentes se utilizan, incluso se utilizan en memorias RAM, se utilizan en memorias de almacenamiento. Entonces, está bien, es un buen inicio. Sin embargo, aún así, nuestro objetivo sea diseñar chips que era de 12 nanómetros, aún así es complicadísimo. OpenAI también anuncia que va a diseñar chips para ChatGPT, ¿no? Básicamente para sus motores de inteligencia artificial, ¿no? Pero OpenAI dice, bueno, voy a diseñar chips, ya, bueno, de hecho ya empezaron y tienen pensado invertir $500 millones, pero solamente para diseñar una sola versión de un solo chip, ¿no? Entonces estamos hablando de $500 millones, o sea, es una cantidad realmente elevada. Y aquí en México, eso nada más, o sea, quieren diseñar y lo quieren diseñar de aquí al 2027. Aunque no estamos hablando del mismo nivel de complejidad de chip, aún así, eso es bastante complicado y es mucho dinero lo que le hay que meter, y más si empiezas de cero, ¿no? La segunda etapa, que es donde yo veo lo más complicado, este, bueno, voy a empezar con la primera, me digo, perdón, voy a regresar con la primera, porque ya desde la primera tiene sus complejidades, ¿no? no es tan fácil Tenemos como parece. es que es muy complicado, o sea, yo cuando lo anuncié, les digo, da esperanza, pero seguramente en otros lados se rieron, ¿no? Para empezar con el diseño, no es como que nosotros agarremos y nos pongamos a diseñar de cero, ¿no? Normalmente los diseños ya es basado en algo que ya está creado con anterioridad. Entonces, tienes que ver qué arquitectura vas a utilizar. Si utilizas CISC o utilizas RISC, o si utilizas CISC, tienes la gran ventaja que tienes CISC-B, que es una arquitectura abierta y que no tienes que pagar por patentes, y sobre esa arquitectura abierta, que es la que usan principalmente los que fabrican chips en China, ahí tú puedes agarrar y diseñar sobre esa arquitectura lo que quieras, ¿no? Pero si te vas a las otras arquitecturas que son cerradas, que son las x86, que son normalmente los que fabrican Intel y AMD, que son arquitecturas x86, pues esa sí es una arquitectura cerrada, igual que ARM, que son arquitecturas para dispositivos móviles, que también es un RISC, pero aquí está optimizado, bueno, consume menos energía y te da una muy buena potencia, pero tienes que pagar para utilizar estos diseños, entonces no es tan sencillo. Entonces tienes que ver cuál de las dos vas a utilizar. Ya una vez que decides qué arquitectura vas a utilizar y qué implementaciones nuevas vas a aplicarle a tu arquitectura, viene el tema de la fabricación. Las fábricas no hay muchas en el mundo, pero no porque a nadie se le haya ocurrido, sino porque no es tan sencillo. O Tiene su sea, chiste. tiene su chiste. Un laboratorio de chips es el laboratorio más limpio que existe en el planeta. O sea, con una, con una pelusa echas a perder millones de Todo el pesos. batch. Toda la oblea. Entonces es incluso más limpio que una operación de cerebro. Y además los instrumentos que se utilizan en estos laboratorios no es como que vayas a la palería a comprarlos, ¿no? O sea,
únicamente los fabrican en Estados Unidos y no se venden a cualquier empresa. De hecho, pues no se las venden a China precisamente para evitar que China empiece a fabricar. Entonces, uno de los muy pocos proveedores pues, es TSMC, que está en Taiwán, y es una de las pocas empresas que puede comprar estos componentes para fabricarlo. Y ahí es donde yo digo, híjole, no sé, creo que estamos soñando demasiado alto, pero bueno, ya con que lleguemos a la mitad de lo que estamos tratando de apuntar, ¿no? Entonces ya para la tercera etapa, ya con que hayamos logrado la primera, vaya a la tercera etapa, ya, por favor, o sea, los mandamos a Establecido, aunque sea, y se utilicen en dispositivos, digo, no de alta gama, pero pues se utilicen ya en dispositivos, ¿no? Pero sí, primero hay que llegar a esos 2 hitos. Ajá, sí, claro, pues la competencia, imagínense si lo llegaran a conseguir, yo honestamente lo dudo, pero si lo llegaran a conseguir, entraríamos en una guerra en la cual ahorita se están dando con todo, ¿no? Y lo estamos viendo con las acciones de Nvidia, cómo Sí, bajaron en el momento en que sí. DeepSeek lanza su chatbot, o al menos lo anuncia. Las acciones de Nvidia bajaron muchísimo y siguen bajando, aunque en algún momento volverán a subir, porque pues no hay no hay mucho de dónde agarrarse, ¿no? Bueno, con todos los proyectos que están lanzando de inteligencia artificial, pues van a tener que seguir utilizando Nvidia. La ventaja es que DeepSeek les demostró que se pueden utilizar menos microprocesadores, e incluso su motor de inteligencia artificial les permite utilizar otro tipo de microprocesadores, ¿no? Procesadores RISC, que son los que tienen en China principalmente, y esto es lo que le da, lo que hizo que Nvidia perdiera gran parte de sus acciones, o el valor de sus acciones, mejor dicho, pero seguramente van a volver a subir porque pues, es Nvidia, es el número uno, o sea, Sí, entonces, bueno, además, pues está teniendo un chingo de negocio, ¿no? O sea, hacia el comercio, digamos, individual, hacia las personas que compramos una compu o la tarjeta directamente para hacer nuestra compu más chida para los juegos o demás. Y además, lo que le vende a los grandes, ¿no? Como a OpenAI y así que están dedicados para chips dedicados para inteligencia artificial. Entonces, no es de que no vayan a seguir teniendo ese mercado. OpenAI no va a comprar chips chinos, por ejemplo. exactamente. Entonces, recordemos esto, empezó una crisis muy seria con la pandemia, y si recuerdan, se dejaron de fabricar chips por un lado, y por otro lado hubo una gran demanda de chips porque la gente empezaba a minar criptomonedas y empezaba a utilizar GPUs. Y bueno, encontrar una tarjeta de video en época de pandemia era de verdad muy difícil de conseguir. Este, y incluso computadoras para los coches, o sea, ya no estaban fabricando coches porque no había computadoras para coches, y era porque les faltaban los chips. Por lo tanto, sí existe un gran mercado. Sí está bien que empecemos ya con la investigación y el desarrollo de chips, pero nuevamente, no hay que ilusionarnos mucho. La verdad, ojalá me equivoque, ojalá yo sea el malichista y que me cae en boca. Ojalá que este podcast dure hasta el 2030, que es lo que ellos planean, para que en el 2030 yo pueda, eh, yo pueda decir, miren, ya traigo aquí un Smart TV. Yo no veo utilizando los microprocesadores de 12 nanómetros en otro componente para el 2030, ¿no? Porque ya sería una tecnología de 12, 13 años de antigua, ¿no? Sí, claro. Y, y ya si quieres, ya para terminar este tema, quiero hacerles una recomendación. Un libro, La Guerra de los Chips. Es buenísimo, porque aquí te explican desde cómo inicia Un poquito más. precisamente las diferentes, Chris Miller, La Guerra de los Chips. las diferentes empresas para la fabricación de componentes y cómo empieza la batalla, porque pues los chips se empiezan a utilizar en misiles, y entonces ya no era nada más de calcular la trayectoria y la fuerza y la velocidad, el peso, el aire. No, o sea, ya el misil traía un chip y hacían los cálculos ya directamente en el misil. Y ahí es donde empezó el no te puedo dar chips porque si no, me vas a Y mandar dando. chips con mis chips. Entonces ahí empieza un poquito la envidia, y ahí empieza un poquito el hecho de que ahorita no le quieran vender tanto las herramientas para construir chips a China, es para que no construyan armamento que pueda llegar a ser más poderoso que el de Estados Unidos, ¿no? Y ahí es donde comienza esta gran guerra, y ahorita viene
con el pretexto de la inteligencia artificial, también le dicen no te podemos dar chips China, ¿no? Sí, Pero bueno, claro. Y su ya no me quiero explicar contestación. más, porque es la primera nota que traes. No, yo traigo, yo traigo. Sí, perdón, estoy probando yo también aquí algunas funcionalidades. Entonces, primero saludar ahí a quienes están en Twitch. Teníamos Twitch en YouTube, personas que nos están viendo en vivo. Entonces, saludos. También aquí les pongo el nombre del libro para que lo puedan hallar un poco más fácilmente. Y exacto, es una portada muy ilustrativa. Pues, siguiendo con el tema de los chips. Estaba por ahí leyendo una nota que decía que, bueno, pues justo DeepSeek no solo movió el tapete a Nvidia y a OpenAI, sino también a los mismos gigantes tecnológicos en China. Entonces eso se me hizo interesante, ¿no? Cuando llega este tipo de tecnologías o este tipo, no de tecnología, porque la tecnología ya estaba ahí, ¿no? Las inteligencias artificiales, pero cuando llega una nueva forma de hacerlo, de alcanzar un objetivo, creo que si es lo suficientemente disruptiva, afecta incluso, como este artículo lo menciona, a su propio país. Uno pensaría que, bueno, la afectación es solo hacia Estados Unidos y con eso podría estar como contento, digamos, el status quo o el gobierno de China, de, bueno, un poco el demostrarles de, bueno, nosotros también estamos avanzando. Sin embargo, también a nivel económico, pues les movió a otras compañías que están también desarrollando y todo esto, porque también tiene que ver con el sistema de los chips, de cómo diseñas también los programas, los algoritmos, si es para un formato de bajo nivel o un poco más alto y todo este tipo de situaciones más técnicas, pues bueno, también entra en discusión. Entonces, ahorita que estabas diciendo esto de justamente todos los chips y todo esto, pues bueno, es algo que definitivamente vamos a seguir escuchando. Como decías, hay un montón de aplicaciones para ellos. Obviamente la principal de los que son más avanzados, pues es la militar. E incluso, pues, lo que hablábamos la semana pasada de las mismas inteligencias artificiales van a empezar a ser usadas con fines militares y demás, como ya vimos con Google, por ejemplo. No van a ser los únicos tampoco. Entonces, pues van a ir muy de la mano. En ese sentido, sí, este avance va muy de la mano, ¿no? Los chips van a ser, si ya eran necesarios, como decías, para todas esas aplicaciones militares, entre otras, pues para seguir creciendo el tema de inteligencia artificial y después algo que pareciera que perdemos de vista un poco el metaverso y ese tipo de cosas, también van a requerir un montón de potencia en ese sentido y de creación de más chips y de incluso seguirlo llevando más al límite, que de ahí podríamos dar el salto a, Pero a, espera, a lo espera. de... Sí, Ah, sí. Es que sí, efectivamente, por un lado, los chinos se sintieron muy orgullosos porque esto era un gran logro y fue una fiesta nacional el que hayan puesto a las empresas estadounidenses en jaque porque pues nadie lo veía venir o al menos no se esperaba que fuera de esta manera, que una inteligencia artificial que costara tan poco y que requiriera menos tiempo, con menos colaboradores, menos capacidad de procesamiento, pero aquí es donde viene el temor de los demás. O sea, si esto fue en tan solo 2 años, ¿qué nos espera? ¿Y qué nos espera para qué se va a utilizar? Y yo lo quiero encadenar al tema de la vez pasada, de legislar. Entonces aquí es donde empieza a mover, como dices, sí, movieron las empresas, movieron el valor de las acciones en todos lados, incluso otras empresas chinas como Alibaba tuvo que sacar Queen también, así como diciendo, yo quiero seguir aquí, pero sí, pero sus acciones se fueron para abajo y tuvo que dar este anuncio de manera un poco acelerada para demostrar que él también estaba en esta carrera por la inteligencia artificial generativa. Pero vino la cumbre, ¿no? No sé si la querías unir con esta nota. La cumbre de inteligencia artificial que hubo en París esta semana y se reunieron muchos países para discutir precisamente el qué vamos a hacer con inteligencia artificial, qué nos espera, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a regular. Se reunieron más de 60 países y tratando de ver pues cuáles son las políticas y mecanismos que garanticen
que estas inteligencias pues sean éticas, seguras, confiables, transparentes y abiertas en lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda, claro, sin Más que se revelar pueda. estos famosos secretos del Claro, Secret Sauce. sí, aquí va a haber quienes sí quieran que veas los hilos que mueven esto y habrá quienes no. Pero bueno, hubo dos países que no aceptaron firmar esta, ¿cómo se llama esta iniciativa? Que fue Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Fueron los únicos Qué dos raro. que no quisieron firmar y dijeron, bueno, que la regulación pues podría frenar ahorita el desarrollo de la inteligencia artificial estando en pleno crecimiento. Entonces, ahorita ya empezar a poner límites, reglas, pues no le haría bien a sus objetivos, ¿no? De llegar a una superinteligencia artificial o una inteligencia artificial general. Eh, pero bueno, es lo que hablamos la semana pasada. Yo también estoy a favor de un poco regular porque no sabemos lo que tenemos en las manos. O sea, yo sigo sorprendiéndome de los grandes avances y yo sí estoy a favor de que se tenía que haber regulado, se tiene que poner algunos límites, ¿no? Y bueno, Estados Unidos y Reino Unido dijeron, no, aguante, déjenme ver hasta dónde podemos llegar. Ya cuando hayamos dominado el mundo, ya Ya nos arrepentimos. vemos. Ya que tengamos un mundo distópico, entonces ya, ahora sí. ¿Qué podemos hacer después de haber destruido, ¿no? O haber hecho lo que se haya hecho, ¿no? Definitivamente es una buena discusión y que se tiene que tener y se tiene que seguir conversando. Porque sí, creo que hay incluso el número de herramientas basadas en inteligencia artificial que pueden simplemente estar conectadas con una API, ¿no? Por atrás, con un backend a ChatGPT, a OpenAI o a cualquier otro y realmente ofrecer un servicio más específico. O pueden tener su propia inteligencia, su propio modelo y todo. Hay como de todo y han proliferado un montón. Entonces, pues sí, va de la mano, me parece, pues con el Internet. ¿Cómo regulas el Internet? De una manera que sea lógica, que sea justa y que pueda servir a los propósitos del mismo Internet y a los propósitos que tenemos como humanidad. Entonces ahí, o sea, definitivamente es una buena discusión que, que no creo que podamos resolver en lo que queda del programa ni en los siguientes programas y seguramente vamos a regresar a ella. Y también me gustaría como lanzar a la audiencia, a quienes nos están viendo, nos están escuchando o en algún momento interactúen con nuestro contenido, saber qué opinan ustedes, qué tecnologías o qué aplicaciones de inteligencia artificial utilizan y qué opinan de la regulación, si debería ser regulada, no debería ser regulada, hasta dónde. Por eso también un poco el nombre del episodio, ¿no? Los datos se vuelven ahora ya ponía ahí en la cintilla una moneda, o sea, los datos son muy valiosos y eso también es la otra discusión que hay que tener y que tenía que ir de la mano con la regulación. Por ahí también hubo otra noticia de Meta que entrenó a sus modelos con libros pirateados. Entonces, hay una serie de aristas que hay que también ir viendo en esa misma regulación. No nada más es quién puede acceder a estas tecnologías, sino justamente qué pasa con todas las demás bases de la sociedad. Es decir, existe la propiedad intelectual. Esa es parte de la discusión de no puedes revisar mi modelo porque es propiedad intelectual, es secretos comerciales. Ese es el corazón de por qué ciertas cosas no se pueden revisar. Sin embargo, tú sí, ese modelo sí se entrenó con cosas que tenían protección de derechos de autor y que también son propiedad intelectual. Entonces, ahí ya hay a nivel legal también ya hay una arista bastante difícil de solventar. Entonces ok, ¿desde dónde la vamos a regular? Y creo que estos foros, estas conversaciones como la que se dio en París son importantes justamente para decir cómo la vamos a legislar, cómo la vamos a regular y quiénes deberían ser, porque ahí son puros expertos. Eh, y bueno, ¿quién representa como al resto de los mortales, digámoslo así? El resto de las personas.
¿no? ¿Qué cuerpo, qué organismo, qué organización está ahí para hacer ese contrapeso contra estas oligarquías de las que hemos estado hablando, que tienen sus representantes, como el jefe de inteligencia artificial de Meta? Y sí, pero nada más, o sea, no nada más se robaron la información o se piratearon la información de los libros. A mí me llama la atención también uno de los comentarios que hizo Sam Altman, que para finales de este año, ChatGPT va a ser mejor que cualquier desarrollador humano, ¿no? Ahorita está dentro de los 10,000 mejores desarrolladores, pero en lo que va a avanzar en estos 11 meses o 10 meses que faltan, va a llegar a ser más capaz que cualquier desarrollador humano. Y nuevamente, pues, ¿de dónde sacaron el código de programación de los entrenaron, no? De GitHub. Entonces, ahorita, si tú utilizas Copilot y tú le dices, oye, quiero hacer, no sé, una función muy tonta, ¿no? Un factorial. Lo que te va a hacer es que te va a buscar de todos los que subieron su código a GitHub, el que está mejor. Y entonces, pues sí, y ya de ahí obviamente pues está optimizado, de ahí pues ahí aprendió y nuevamente, nunca pidió permiso, ¿no? Y mucho de ese código tiene propiedad intelectual, o sea, no podían haberlo utilizado o compartido, pero a final de cuentas, pues son pequeñas funciones como si fueran un Lego, donde no le están copiando todo lo que hace la Todos. empresa, ¿no? Nada más pequeños módulos que son códigos que se utilizan frecuentemente y que están optimizados, ¿no? Y ahí es el lenguaje y sería consultar sería bueno invitar a compañeros, colegas, abogados, porque ahí es más del lenguaje y de estos pequeños huequitos a nivel ético en el sentido de humanidad y estos principios que estamos diciendo que defendemos a través de las leyes, pues es pirateo. Entonces yo me regreso a los orígenes de mi navegación en la red, que era como súper penadísimo. Oye, ¿por qué pirateas? Incluso Spotify nace también de esto, de la necesidad de cubrir una necesidad de mercado legal, que bueno, ahí hay otra Sí, hay historia quebraron a completa. Napster. A Napster, a The Pirate Bay, y que les tiraron durísimo justo porque eran piratas y eran estas organizaciones criminales y el mismo lenguaje que escuchamos ahora de terroristas y demás, se usó para ellos. Y ahora resulta que acá, como están aliados con los poderes fácticos, no hay Claro, problema, claro. ¿no? Puedes piratear hasta donde tú quieras y ni modo, así es esto. Tanto es así que lloriquearon cuando dijeron que DeepSeek lo entrenaron directamente con ChatGPT, ¿no? Entonces, mientras que ChatGPT hace una evaluación con humanos para ver qué tan certeras y ciertas son sus conclusiones y resultados, pues DeepSeek dijo, me ahorro eso y me voy con una inteligencia que está a un nivel arriba para hacer esta evaluación y se ahorran tiempo y mucho dinero, ¿no? Y bueno, ahora vienen las inteligencias artificiales cíclicas que ahora sí que van a hacer este ejercicio de que entre ellas se van a estar evaluando y se van a estar monitoreando, ¿no? Pero sí, Que ahí, ahora los acusan de que ellos se llevan la información, ¿no? entonces ahí donde uno dice, bueno, los datos sí, definitivamente son una moneda, y también hay que evaluar y ser críticos, como les hemos dicho, los mensajes que recibimos. Porque cuando lo hacen ciertas empresas o ciertas organizaciones sí es criminal y sí se les lleva a juicio, y cuando lo hacen otras no. Entonces, por fin, ¿es la cuna de la libertad o no? Pero bueno, eso ya sabemos que está en debate. ¿Qué otra traes? Pero es que esa la podemos, todas tienen un vector por ahí. Del otro lado, si nos seguimos con Meta, pues tuvo estos recortes justamente de personal y que estaban ligados a este bajo rendimiento y que más bien apunta por un lado, y dicen, no, es que estamos cortando pues, a los que son de bajo rendimiento, queremos puro talento top. Es un discurso totalmente válido bajo los estándares capitalistas. Sin embargo, sucede que hay varias gente que va diciendo, pues yo no estoy, o sea, mis métricas no están abajo y me dieron aire también. Y después de eso viene esta rápida contratación de ingenieros enfocados a inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Entonces dices, bueno, volvemos a lo mismo de ser críticos y decir, bueno, ¿qué está pasando? Por un lado es que se vea bien el no, solo queremos tener el talento, lo cual pues cualquier otro
¿no? O sea, dentro de este discurso, pues puede decir uno, bueno, pues sí quiero lo mejor de lo mejor, y el otro lado es, bueno, no solo es eso, sino, mejor dicho, no es eso, es otra cosa. Están buscando seguir desarrollando su programa de inteligencia artificial, que pues bueno, sabemos que está esta competencia también interna durísima en Estados Unidos entre, como decías, estos caballeros que eran guardianes del umbral, Sí. Gemini, Llama, y bueno, Llama y ChatGPT, entre otros, al menos en Ujú. Estados Unidos. Pues sí, pero ¿sabes qué? También se llevaron a todos los que hacían la validación de la información en Facebook, que ya ves que ahora ya no van a hacer una validación, ya las fake news van a ser los mismos usuarios quienes le van a poner ahí notas, como sucede en Twitter o en X. Entonces, también ya recortaron toda esa área, la desaparecieron, según los movieron, pues sí, los movieron de empresa. Y también Salesforce también anuncia lo mismo que Meta. A principios de año, Salesforce había dicho que no iba a contratar ya más personal, al contrario, iba a tratar de reducir el personal e iba a empezar a utilizar la inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial. Sin embargo, pues ya también por ahí salió la nota de que están contratando personas con experiencia en inteligencia artificial. Entonces, nuevamente, al principio había dicho, no, al contrario, vamos a reducir. Sí, pero ahora ya no saben cómo usar la inteligencia artificial para reducir. Claro, que es parte de una tendencia que se veía incluso antes de este boom de las inteligencias artificiales y de los agentes, que era automatizar, esta famosa hiperautomatización de procesos tecnológicos. Contrato a alguien que sepa automatizar y entonces ya no necesito 10 personas, necesito 2 que mantengan los sistemas de automatización. El siguiente paso lógico es, lo hacen los agentes y necesito quien les dé mantenimiento, perdón, o cierta guía a estos agentes, irlos afinando dependiendo del modelo de negocio. Esa es la realidad de cómo se ve el panorama. Porque uno diría, bueno, si no van a desarrollar su propio modelo de cero, o al menos no tiene tanto sentido porque les llevaría mucho más tiempo, más bien es ir afinando ciertas funciones y a lo mejor puedes jalar justo, como les decía, el API, ¿no? La API de ChatGPT de quien quieras, y más bien le vas de tu lado creciendo el Vas módulo que tuneando. haga, y lo vas haciendo experto en tu modelo de negocio. Como Salesforce, pues bueno, CRM y toda esta parte, bueno, lo hago experto en eso, lo voy afinando interno para yo quedarme con esa sí es mi propiedad intelectual. El resto, pues ya, ahí digo, falta ver cómo funciona realmente por detrás, pero es lo que a mí me parece que están haciendo, como querer cambiar. Y al final está cambiando cómo conciben el trabajo las grandes empresas tecnológicas. Y vamos a ver el efecto en México, ¿no? A ver cuántos expertos en inteligencia artificial quieren venderles espejos a las empresas. Porque no lo Sí, dudo. O sea, sí, oye, yo te puedo automatizar y podemos meter inteligencia artificial para acelerar los procesos y optimizarlos. Y al final es una licencia de chat con una API. con algo añadido. Y puede ser un modelo de negocio válido. El tema es, pues bueno, ¿qué sucede con los datos? O sea, de mi lado de seguridad informática es, bueno, ¿y cómo nos aseguramos que ChatGPT respeta tus datos intelectuales, tus datos sensibles, tu propiedad intelectual y tus datos sensibles? Es decir, o sea, al día de hoy se supone que cuando contratas Plus hay ciertas seguridades de que no No, bueno. sucede así. Hemos visto que no. Todos los ataques que ha sufrido y los exploits que han tenido han revelado información sensible y de gobierno. El único sería como comprar de gobierno. Ahí la pregunta sería, bueno, si no soy una organización de gobierno, ¿me lo puedes vender? Yo creo que no. Entonces, bueno, ahí es otra de las discusiones que hay que tener también y concientizar a las personas. No es esta famosa bala de plata que todo te va a resolver. Porque ahorita todo Sí, el mundo te vende todo con inteligencia artificial y ya por eso es mágico y va a ser todo. Y no. no, y se viene la era de los agentes. Bueno, ya empezó, pero ahorita ya es hablar de agentes. Pero sí, hasta donde sé, nada más ChatGPT Go está disponible en Estados Unidos y no creo que tenga una versión para otros países. Y además otros países en sus regulaciones no permiten que su información esté almacenada en otros países. Es decir,
la información de México no se permite que esté almacenada en Estados Unidos, ¿no? Por seguridad nacional y bla, bla. Pero bueno, hay otra nota. Google va a poder saber qué edad tenemos, si no es que ya lo sabe, ¿no? Pero básicamente sus algoritmos van a tratar de detectar la edad que tenemos. Esto es por seguridad de los niños y van a tratar de restringir o limitar los videos que salen en YouTube y, bueno, el contenido de sus demás plataformas. Esto parece bueno, ¿no? Porque así ya ves, los niños dicen, ¿eres mayor de 18 años? Sí. Claro, O sea, por por favor, supuesto. todos pasan ese captcha tan básico, ¿no? Entonces, lo Ese que ya a pretende, esta edad, a esta época es absurdo que siquiera exista. Es más un tema de cumplimiento. Es decir, yo ya lo puse, así, sí, no es tanto porque haga algo más por el que lo consume, pero bueno. exacto, o sea, es más porque ellos con eso se lavan las manos, ¿no? Sin embargo, el contenido sigue estando disponible a todas las personas, ¿no? Entonces ahora con este pretexto, lo que van a hacer es, pues van a tratar de ver la edad que tiene el usuario para, dependiendo la edad, así va a ser el contenido que te van a estar mostrando, ¿no? Te digo nuevamente, dicen para proteger a los menores de edad y yo no sé en qué momento van a empezar a mostrar más videos de Viagra. Pañales, por si Dependiendo no de eran las suficientes. necesidades Sí, específicas de tu rango de ajá, edad, sí, localidad exactamente. y hábitos de consumo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va en los próximos meses, que esto se va ya a aplicar, para ver ahora cómo va a ir la publicidad. Todavía más sobres y más precisos. Ajá, sí, porque ya no te van a creer la edad que le das. O sea, ya no, o sea, si te preguntaban tu edad, tu fecha de nacimiento, ya lo van a ignorar. Ahora lo vamos a saber, viendo Sí, van a tener precisamente los tus, datos. ajá, monitoreándote. Y está fuerte. Y todo lo que viene, volvemos un poco al tema de todo lo que podemos visualizar. Por ahí está la otra nota de los avances en computación cuántica. Ya empiezan a verse más cercanos. Por ahí les hablábamos, no me acuerdo si la temporada pasada o desde la uno de eso, de bueno, va a ser un gran cambio. Y ahora ya están empezando a ver ya una en Japón, que es la que estaba viendo, que ya la conectaron como tal en línea en un centro de datos de investigación. Y además ya empezaron a poder teletransportar información para conectar ordenadores. O sea, va a poder saber diferentes tipos de, digamos, conexión entre computadoras y entonces va a ser prácticamente instantánea. Y eso cambia cómo está construido toda la tecnología que tenemos ahora, el Internet como lo conocemos hasta ahora, por ejemplo. Ya no hablemos de inteligencia artificial, ya no hablemos de metaverso, si tenemos ese hardware por debajo de todas estas demás bloques, los podemos ver así, pues ya te vuela la cabeza. Sí, eso creo que, por un lado, la computación cuántica dudo que la llegamos a usar, tener nosotros usuarios mortales finales, porque, bueno, se necesita una arquitectura, una estructura de cómputo bastante difícil de tener en casa, ¿no? Porque cualquier cambio de temperatura, pues modifica el estado de las partículas. Sin embargo, lo que hicieron en Japón, pues ya es algo que sí pudiéramos llegar a nosotros vernos a beneficiados. No sé, la verdad, también a lo mejor me estoy emocionando, pero pues es este enlazamiento cuántico. Básicamente tienes dos partículas que están separados por varios kilómetros y lo que el estado que tenga una partícula la tiene la otra. En el momento que modificas el estado de una, se modifica de forma inmediata la otra partícula. Entonces, con este entrelazamiento, lo que puedes hacer es modificar partículas, modificas qubits y de esa manera pues haces que la información viaje de manera instantánea, ¿no? Que esto que le llaman la teletransportación. Pero básicamente es modificar estados de una partícula que están en un lugar y que se ven afectados en otro. Aquí yo espero que este Internet cuántico, pues espero que sí podamos nosotros vernos beneficiados, ¿no? Que de alguna manera, tal vez no en nuestra casa, pero sí seguramente en los diferentes nodos de Internet que pudieran llegar a tener esta capacidad, ¿no? Entonces es un gran avance, es una noticia que sí debería de sonar más y que debería dar la vuelta al mundo porque sí se me hace algo
que la física está logrando y que sí es como para que Sí, se claro. diera una demostración mundial, ¿no? Porque no es cualquier Sí, debería cosa. estar mucho más arriba. Sin embargo, también la configuración del mundo sabemos que es así. Esto es un gran avance científico y nos quedamos con la inundación de inteligencia artificial, de los mercados, todas estas cositas que si Elon Musk quiso comprar OpenAI, que vaya, sí, tienen relevancia. Sin embargo, este tipo de descubrimientos, no descubrimientos, de avances diría más bien, pues son importantes y sí también van a moldear y afectar en su momento. Como dices, tal vez no hacia la computadora personal como la concebimos. A mí me parece que sí a la infraestructura de justo las redes, comunicaciones, los centros de datos, por ejemplo, podrían empezar a cambiar cuando ya sea un poco más costeable, que encuentren una forma de acomodarlo de una manera más viable. Pues creo que sí, sí podría ser una nueva fase de la computación. Todavía falta, hay avances y son importantes, todavía falta como el resto de los cimientos. Muy bien. Pues ahí vamos a dejar la computación cuántica y quiero platicarte de un estudio que se llama El impacto de la inteligencia artificial generativa en el pensamiento crítico. No manches. O sea, yo cuando vi que existía este estudio, claro que dije, quiero leerlo. ¿Por qué? Es cómo nos va a afectar la inteligencia artificial. Sabemos que las redes sociales nos han afectado porque, pues, nos quitan mucho tiempo, nos malinforman, son tendenciosas, en fin, Hacen a los menores adictos. realmente todo el mundo hemos usado TikTok e Instagram y llega un momento de decir, ¿cómo puede ser que ya pasé tanto tiempo en esto y, Ya no siento mis piernas. y ya no es cierto? Y ya alguien más quiere pasar al baño desde hace media hora. Y solo vi tres. Sí, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está en otro nivel, o sea, no me refiero tanto a adicción, no es hasta el momento así como adictiva. Sin embargo, es que ya queremos que nos resuelva absolutamente todo. Yo hice un artículo el fin de semana, es el artículo que publicamos en la página de Digital Humanity, y para ese artículo yo quería investigar, bueno, mi objetivo era investigar diferentes sucesos históricos. Y entonces yo le pregunté a ChatGPT sobre esos sucesos históricos entre China y Estados Unidos. Y en ese momento ChatGPT pues puso como héroe a Estados Unidos y como los malos a China. Con lo cual dije, bueno, pues es ChatGPT, pues a quién le estoy preguntando, ¿no? Entonces me fui hacia DeepSeek y DeepSeek empezó a mostrarme líneas y de repente no te podemos dar esa información, pero deseas preguntar otra cosa. Ah, caray. Como, Entonces le cambié la pregunta de diferentes maneras, ¿no? Y es básicamente la batalla, la guerra entre China y Estados Unidos, ¿no? Y le hacía las preguntas de diferente manera, pero nunca me quiso contestar. Entonces me fui a Gemini y ya le pregunté y nuevamente pone a Estados Unidos como el bueno y China como el malo. Dije, pues otra vez, es que estoy preguntando en el lugar incorrecto. Y me fui a Queen, que es este otro chatbot de Alibaba, chino, y sí me dio la información, pero la información es muy parecida a ChatGPT. No estoy diciendo que le copió, no estoy diciendo que el frontend es diferente, pero el backend es el mismo. mismo, pero podría ser. Pero podría No lo ser. estoy diciendo, solo lo sospecho. Ajá, y entonces al final dije, ya que termina de escribir el artículo, digo, ¿qué pongo en la bibliografía? O sea, consulte todos estos chatbots. O sea, así va a ser en el futuro. Bueno, que ya es un presente. O sea, ya vas a tener que decir de dónde lo extrajiste, cuál fue tu fuente. Por eso es el punto de vista. Entonces, sí nos está modificando, ¿no? Por ejemplo, cuando mi hija la mandan a investigar, ya no investiga en Wikipedia o en Google, ya le pregunta directamente a ChatGPT. Y la primera vez sí fue así como que, no, a ver, espérate. Deja eso. No lo hagas así. Vete a otras fuentes. Pero al final, tú lo que quieres es que llegue a lo que te llegó a Chat. Y entonces ahí es como que
te quedas pensando y dices, a ver, hija, ahorita es tu tarea, déjame analizar lo que te estoy pidiendo y por qué te estoy prohibiendo algo a lo que vas a llegar de una manera más tardada, ¿no? Y que vas a Este, terminar usando en tu trabajo. Vaya, en unos años va a entrar al mercado laboral y va a ser lo que hablamos en algún momento también en el programa, que te preguntaban, en nuestros tiempos nos preguntaban, ¿sabes googlear, sabes buscar, sabes sí. en la red navegar? Sí, y era ok, sí, a ver, demuéstrame, busca algo. Ah, sí, sabe navegar, lo va a hacer acá igual. ¿Sabes hacer un prompt que sea funcional? Que no, ese va a ser su realidad. Entonces ahí también es como a ver, tú, ChatGPT, tú esto, dame las fuentes. Y de repente sí se las invente, es como, a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que esto es real? Eso sí, sí tiene mucho sentido. El que no tenemos pues, aspecto crítico y si no existía o era mínimo, pues ahora lo va a nulificar. Exactamente, y ahí es algo que este estudio dice. ¿Cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial generativa en el pensamiento crítico? Y pues dije sí, porque pues sí nos va a afectar porque ahorita tenemos una dependencia y estamos confiando casi ciegamente en lo que nos dice. En mi caso, se me hizo raro y por eso fui a otras fuentes, pero si hubiera sido otro tema donde no tenía que ver nada China, ¿no? Le hubiera creído a la primera, ¿no? O digo, ya comienzas a confiar más, ¿no? Pero bueno, aquí tengo algunas notas, déjame platicarte un poquito. Este estudio lo hicieron investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon y Microsoft Research. Y básicamente es una encuesta a 319 trabajadores que utilizan inteligencia artificial generativa todos los días en sus labores cotidianas. Y entonces las preguntas era para ver qué tanto la habían afectado. Y las dos preguntas principales que deseaban responder: ¿cuándo y cómo los trabajadores perciben que aplican pensamiento crítico al usar inteligencia artificial generativa? ¿Y cuándo y por qué la inteligencia artificial generativa afecta el esfuerzo necesario para aplicar pensamiento crítico? Entonces, aquí lo que encontraron fueron muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que encontró es que la confianza de los usuarios hacia la inteligencia artificial, pues es bastante importante. Ellos tienen mucha confianza en la inteligencia artificial o sus resultados que les da, y con esto, pues es un menor pensamiento crítico, porque pues ya lo que les dicen, con eso se quedan y ya no verifican la información y aceptan la información sin cuestionar. Este, Cuando ellos tienen mayor confianza en sus propias habilidades, ahí sí hay un mayor pensamiento crítico, porque ya los trabajadores que se sienten seguros en lo que ellos están haciendo y saben sus capacidades y saben lo que han venido haciendo ahora que lo hace la inteligencia artificial generativa, en el momento en que ven que algo está diferente a como ellos lo hacían, pues sí hacen un poquito más de pensamiento crítico y empiezan a analizar la información que le están proporcionando. Más Ajá. escrutinio. Este, y pues bueno, ahora ya se enfocan más los trabajadores en estar revisando lo que ChatGPT les da, o bueno, estas inteligencias artificial generativa, y entonces ellos más son como supervisores o revisores de lo que le están dando, cuando tienen la experiencia de lo que ellos han venido haciendo día con día, ¿no? Esto, claro, que sí te hace pensar en qué va a pasar cuando las nuevas generaciones, porque ahorita esta inteligencia artificial es nueva para nosotros. Nosotros venimos haciendo estas actividades desde hace muchos años y nada más lo utilizamos como una herramienta, como un asistente. Pero los niños que están creciendo ya con esto, digo, ellos no tienen la experiencia que nosotros tenemos de trabajar sin un asistente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que van a confiar ciegamente en las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Déjame, ¿Cómo no? des- déjame aquí tengo más notas, tengo muchísimas notas, pero no quiero tampoco aventarte medio artículo. Bueno, hay tanto motivadores como inhibidores, ¿no?, del pensamiento crítico. Por ejemplo, motivadores.
pues sí, mejora la calidad del trabajo. Los usuarios analizan críticamente las respuestas de la inteligencia artificial y aprenden y desarrollan habilidades y entonces ven esta inteligencia artificial como una herramienta. Sin embargo, hay también inhibidores de pensamiento crítico porque pues hay como una falta de conciencia en los riesgos. Entonces, cuando las tareas las consideran como simples, ya no las revisan. O sea, cuando ven que es algo muy sencillo, que es algo muy básico, se conforman con lo que diga la inteligencia artificial generativa, ¿no? No se da la tarea de que si es algo simple, también puede ser algo equivocado o algo erróneo, ¿no? También en el momento en que son entornos laborales exigentes, con mucho estrés, mucha presión y tienen muy poco tiempo, lo que hacen es que la inteligencia artificial lo haga. Y ya, después nos enteraremos si estaba bien o estaba mal, porque pues no tienen el tiempo para hacer una supervisión y pues menos para hacer pensamiento crítico y empezar a analizar respuestas. Eso es muy Eh, relevante porque va a seguir pasando más, claro, justamente porque porque el mismo mundo es así, cada vez más ujú. rápido, más vertiginoso y producir, entonces va a ser claro, pues se lo doy y ya ni lo reviso, ya no me da tiempo. Bueno, Y también otro detalle es que ellos, algunos ya no se dan cuenta, o bueno, ya no se sienten con la capacidad de mejorar la respuesta de la inteligencia artificial. O sea, ellos consideran que la respuesta fue mejor que la que ellos hubieran dado y por lo tanto es la que presentan, es la que entregan y es la que se envía, ¿no? Y ya no hacen un trabajo adicional, no se sienten con la capacidad de mejorar. Entonces, sí está fuerte cómo nos va a modificar en el futuro, bueno, ya en el presente, porque estas personas ya lo utilizan todos los días, ¿no? Entonces, sí, hay muchas sí hay personas que ya que, lo utilizan todo el día. entonces sí hay Claro. que generar conciencia que, pues, esta dependencia que está generando en nosotros, pues también va a tener sus implicaciones, como que el pensamiento crítico cada vez va a ser menor y ahí es donde va a haber pérdida a nivel general. Yo estaba pensando, por ahí estaba revisando justo varias de estas herramientas basadas en inteligencias artificiales, entonces probablemente publique algo en nuestro Human Log, en el blog que tenemos en la página, de, bueno, me aventé esto, le pregunté esto, y ver qué va saliendo y probablemente van a ver algunas de las cosas que experimentaremos con las inteligencias artificiales, pues aquí en Digital Humanity, un poco también decir, no es la intención oponerse a todas estas tecnologías, es generar la conciencia de, bueno, también uno que podría salir mal o salirse del mismo control de la humanidad y que vaya más allá o en contra. Lo peor sería que vaya en contra de los principios de la humanidad, que de por sí sabemos que como humanos hay deficiencias graves, entonces pues algo que ya no tiene una conciencia en el sentido que lo conocemos como humano, conciencia humana, pues esté como tomando decisiones o haciendo cosas que pues ya puedan ser un poco más destructivas. O sea, yo lo pienso hacia los derechos humanos de todas y todas las personas que estamos en este planeta y que pues sí podemos llegar a estar en algo muy oscuro y muy lamentable. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Es experimentar y ver cuáles son estos límites y cuáles son estas discusiones que hay que tener y seguirlas teniendo. Lo que les hemos dicho, creo que varias veces, seguir teniendo esas Sí. discusiones y generar la conciencia y que también decir, bueno, ¿cómo utilizo las inteligencias artificiales y cómo también las presento y cómo también me opongo a ciertas cosas? Pues sí, digo, este artículo se me hizo muy interesante. No hay algo diferente a lo que ya me imaginaba, pero viene a reafirmar esto que bien mencionas, ¿no? Y que estamos perdiendo el, el, el generar la conciencia de verificar la información y de tener un pensamiento crítico sobre lo que nos presenta. ¿Qué otra nota traes? Pues prácticamente cubrí todas, solamente la última es este artículo del proceso de cómo escribir artículos sin tener que pensar, un poco ligándolo y Ajá. para mí terminar con las noticias de la semana de mi parte, que es, pues bueno, estas inteligencias, volvemos a las inteligencias artificiales que hacen algo muy bien específicamente, dice, pues yo le puse esto, que escribiera con mi estilo, dice el autor, y que lo hizo bastante bien, entonces pues ya prácticamente
no hay que hacer más. Si ya tienes, obviamente, artículos publicados para que le puedas decir, bueno, escriben en mi voz, que era un poco lo que hablábamos también y hemos hablado en episodios pasados de un poco recrearte. También está viendo otro chavo que se llama John Lee, si no me equivoco, que él hace eso, tiene su inteligencia artificial y ya la alimentó con todo su ser prácticamente, y entonces es su asistente. Y entonces ya sabe cómo piensa y le puede decir, bueno, ahora ve y dáselo a este CEO y entonces dale mis consejos, ya no necesito estar ahí. Y dices, bueno, se escucha bien chido y también se escucha bien peligroso, ¿no? Del otro lado. Entonces, pues bueno, es eso, un poco este artículo habla de cómo poder replicar tu voz literaria y pues es algo que vamos a seguir viendo más y más y más. Sí, y es que pues es un tema en el cual es importante lo que nos espera, porque sí, como dices, ya las inteligencias artificiales pueden copiar tu estilo, pueden copiar tu vocabulario, porque creo que todas las personas tenemos un número limitado de palabras que usamos frecuentemente, y a veces hasta nosotros aquí en el podcast somos repetitivos porque nuestro vocabulario se reduce a un número determinado de palabras, ¿no? Y entonces lo que hacen las inteligencias artificiales es básicamente ver qué palabras utilizas, con qué frecuencia y con eso copiar tu estilo o ver cómo haces la estructura en tu libro, cómo vas llevando la historia, cómo llegas a ciertas etapas y lo que hacen estas inteligencias es reconocer ese estilo con ese vocabulario y pues pueden hacer una imitación de tu estilo y hacer pasar libros como tuyos cuando no lo son. Déjame platicarte una experiencia hace que será 10 años, desarrollé un software que analizaba textos. Y entonces, te estoy hablando que todavía no existía la inteligencia artificial como existe actualmente. Mi software era bastante simple que separaba un texto en palabras, contaba el número de letras y las iba clasificando, ¿no? Y con este software tú podías saber, si un escrito era de cierta época por el tamaño de las palabras, porque entre más antiguo era un texto, las palabras se hacían más grandes, ya que antes por el uso de telegrama, como les cobraban por palabra, lo que hacían era unir palabras para pagar menos. Y entonces en esa época los textos, hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, pues eran palabras muy grandes. Y ahorita nuestras palabras son muy pequeñas porque tendemos a hacer La más rapidez. práctica. Exactamente. Y ahora con WhatsApp y con todos estos chats, pues es todavía más corto, ¿no? Entonces, bueno, te estoy hablando de este software que te podía decir si un escrito era reciente, antiguo y en fin, era un acercamiento a esto, ¿no? De copiar un estilo de una persona. Pero tú también, si me dabas un texto tuyo, yo podía saber de qué tamaño era tu vocabulario, qué palabras utilizabas y qué tan cultas o elegantes o de alto nivel de registro se llama, ¿no? ¿Qué nivel de registro tiene tu vocabulario? Y por último, con otra nota que no es noticia como tal, sino más bien es por ahí un artículo de que las bibliotecas también se quejan de la cantidad de libros que están generando con inteligencia artificial, porque estas bibliotecas pues las surte el gobierno, las bibliotecas públicas de Estados Unidos, las surte el gobierno, y entonces ahorita les están llegando demasiados libros generados por inteligencia artificial que a final de cuentas pues lo están pagando del erario público, ¿no? O sea, los contribuyentes básicamente están pagando por estos libros que se están creando de forma automática y con una baja calidad. Por lo tanto, ya hay quejas de que nos están poblando estos libros. Y lo mismo sucede con Amazon. O sea, Amazon lleva un registro de cuántos libros se publicaban antes y cuántos se están publicando ahora. Está siendo demasiado Descontrolado. descontrolado, ¿no? Y tanto es así que ya habíamos platicado en la temporada pasada que les están exigiendo que todo el contenido que sea con inteligencia artificial se ponga una advertencia para que si tú compras un libro, imagínate ahorita quieres aprender sobre un tema, resulta que compras un libro, por muy barato que te cueste, pues seguramente eso mismo te lo podía haber dado una inteligencia artificial generativa sin tener que haber pagado un centavo, ¿no? No te están dando el plus que es la experiencia personal del autor. Pero bueno, eso es parte de lo que está pasando también Que es en las algo que ya bibliotecas habíamos públicas. también dicho
solo que iba hacia la red, ahora ya se salió de la red, ya es muy meta, en el sentido de el contenido. Ahorita todo el contenido es, ya lo habíamos dicho, va a empezar a hacer contenido hecho por inteligencias artificiales, imágenes, videos, texto, y se van a alimentar de sí mismas y van a seguir y hacer este famoso bucle. Pues ahora también ya se salieron ya rompieron la cuarta pared, por así decirlo, ya se salen y hacen hacia los libros físicos y demás. Pues bueno, también ahí entraría la regulación, tal vez. Pero bueno, sí, ya será materia del siguiente episodio. Creo que por ahora les dimos suficiente para que sepan un poco de lo que hemos visto, lo que hemos revisado. Y pues bueno, siempre citándoles o pidiéndoles que tengan ejerciten este músculo de pensamiento crítico y no se crean todo lo que hay en internet y pues todo lo que te dice cualquier inteligencia artificial, por muy avanzada que sea. Y a ver si la siguiente semana les traigo la telenovela de Elon Musk y Sam Altman, que se quedó ahí a medias, Tintero. ¿no? En el Sí. tintero y seguramente todo lo que está haciendo Elon Musk con el gobierno de Estados Unidos y cómo está Sí. repercutiendo a nivel, pues primero nacional, pero pues hasta acá nos va a salpicar. Y A no, todos. nos van a empapar. A Va a todos. salpicar. Sí. Pero Pero bueno, bueno, eso será para la siguiente semana. pues bueno, listo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gran programa. Yo fui Bala Mendoza. Rodrigo Bernardino, hasta la próxima. Ahí. Digital Humanity. Humanidad digital. Humanidad digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Humanidad digital.